Bueno, entonces les comentaba que este es el material del sistema nervioso. Lo que vamos a ver en esta clase es algunos conceptos básicos del sistema nervioso, cómo está conformado, para qué sirve, ¿no? El sistema nervioso, cuál es su función en todo nuestro cuerpo. Primeramente tenemos que recordar que el sistema nervioso es el encargado de controlar nuestro cuerpo y de comunicar una parte con otra, y esto lo hace por medio de impulsos eléctricos, ¿sí? Hay tres funciones distintas, pero muy importantes en el sistema nervioso. Primero, el que son las aferencias sensitivas, que es por medio de la cual el cuerpo recibe esas sensaciones que vienen tanto del exterior como del interior de nuestro cuerpo. Vamos a poner un ejemplo. En el caso, si nosotros sentimos frío, sentimos calor, eso va a ser por medio de las terminaciones nerviosas que tenemos en nuestra piel. Eso viene del exterior. Pero en el caso de los cambios químicos, bioquímicos que se dan dentro de nuestro cuerpo, también eso lo va a recibir, lo va a captar el sistema nervioso. Por ejemplo, un cambio en nuestro estómago, quizás sentimos un pequeño dolor en nuestro estómago, y ese dolor lo podemos sentir es gracias también al sistema nervioso. Entonces, hay otro proceso que es el de integración, que es en el momento en el que procesa e interpreta esas aferencias, es todo eso lo que está recibiendo, y decide qué va a hacer en ese momento. Eso ocurre principalmente en nuestro cerebro, ¿no? Y otra fase, otra función, son las eferencias motoras. Es decir, después que el cerebro decide qué es lo que va a hacer con esa información, entonces hay un mecanismo para que la respuesta vaya desde el cerebro hasta nuestros músculos o hasta nuestras glándulas, es decir, qué es lo que se va a hacer en ese momento, ¿sí? El cuerpo va a reaccionar de acuerdo a lo que recibió. Entonces, se reciben esas aferencias sensitivas, se llevan al cerebro, se integran, se responde a ello, y esas respuestas van a ir al resto de nuestro cuerpo donde haga falta. El sistema nervioso está formado por dos partes principales, que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿sí? El central, compuesto por el encéfalo y por la médula espinal. En el caso de nuestro encéfalo, ya sabemos que está dentro de nuestro cráneo, y en el caso de la médula espinal, es la que va a correr por medio de las vértebras. Y por otro lado está el sistema nervioso periférico, que es una parte que está fuera del sistema nervioso central y está compuesto principalmente por todos los nervios que salen y que nacen en ese encéfalo y en la médula espinal. Entonces, central formado por encéfalo y médula espinal, y el periférico formado por nervios. Se devuelve la presentación. Bien, también podemos hablar de la clasificación funcional. Aquí estamos hablando del sistema nervioso periférico, ¿sí? Podemos hablar de la división sensitiva o aferente, la cual consiste en nervios que están compuestos por fibras nerviosas, por supuesto, y que van a transportar un impulso hacia el sistema nervioso, ¿sí? Mientras que en el caso de la división motora o eferente, son los nervios que van a traer la respuesta hasta los músculos y las glándulas. Entonces, uno lleva la información y el otro trae de regreso la información. Y también tenemos que hablar de lo que es el tejido del sistema nervioso. ¿Cómo está estructurado ese tejido? Bueno, así como todo tejido, está estructurado por células. En este caso son células bastante especiales. Y son dos tipos de células. Hay una que tiene el trabajo protagónico, que es en el caso de las neuronas, pero también hay otras células que permiten que la neurona realice su trabajo.
Y en este caso son las células de soporte. Vamos a comenzar hablando en el tejido nervioso, dentro del tipo de célula, las células de soporte. Entonces, ¿qué son las células de soporte? Bueno, hacen posible que las neuronas realicen su trabajo. Y estas van a estar aunados, todas estas células, bajo el nombre de neuroglía, es decir, un pegamento nervioso. Y dentro de esa neuroglía van a incluir ciertas funciones, como por ejemplo el soporte, el aislamiento, la protección de las neuronas. Todo eso va a estar bajo la función de esas células de soporte en la neuroglía. Entonces, los tipos de células de soporte del sistema nervioso estamos hablando. Bueno, los astrocitos son las primeras que ustedes pueden observar ahí. Son células en forma de estrellas, bastante abundantes en el tejido nervioso, y sus prolongaciones se van a adherir a las neuronas, van a estar ancladas a las neuronas y a los capilares sanguíneos para proporcionar los nutrientes desde los capilares sanguíneos hasta las neuronas. Tenemos las microglías, que son células fagocíticas, es decir, ellos van a realizar una limpieza en todo ese tejido y lo que no sirva, las células muertas, incluso algunas bacterias que se puedan conseguir por ahí, entonces las microglías van a limpiar todo eso. Los ependimocitos son células también de soporte que van a revestir la cavidad central del encéfalo y de la médula espinal. Y estos tienen unos cilios que ayudan a circular al líquido encefalorraquídeo. Entonces, esos cilios van a funcionar como unos pelitos, ¿no? Y esos pelitos son los que le van a dar movimiento a este líquido encefalorraquídeo. Y en especial estas células, entonces, van a estar ubicadas en la cavidad central del encéfalo y de la médula. Por otro lado están los oligodendrocitos, que esto lo que van a hacer es producir una cubierta de grasa para aislar a una estructura que se va a llamar las vainas de mielina. Vamos a verlo más adelante a qué se refiere eso y cuáles son las importancias de las vainas de mielina. Pero entonces, esta estructura es la que va a formar esas vainas de mielina, que están muy relacionadas con las neuronas. Se sigue devolviendo. Ahora, hasta ahora habíamos mencionado las células del sistema nervioso central. Ahora vamos con las del sistema nervioso periférico. Principalmente son esas dos que están acá. Son las células de Schwann y las células satélites. Las células de Schwann van a estar también formando estas vainas de mielina alrededor de las fibras nerviosas. Y las células satélites son las que le van a dar una protección, ¿sí?, y una amortiguación a las neuronas. Fíjense, acá están cómo se observa alrededor, ¿no?, del soma de la neurona estas células satélites, mientras que las células de Schwann van a estar en las prolongaciones de las neuronas, cubriéndolas de esta manera. Esa es la diferencia. Ajá. Entonces, ahora, ya las que hablamos hasta ahora son células de soporte. Pero esta que está acá es la célula principal, es la protagonista del sistema nervioso, porque son las neuronas, son las que propiamente hacen el trabajo del sistema nervioso. Estas células están especializadas en transmitir un mensaje que nosotros vamos a llamar impulso nervioso, que va de una parte del organismo a otra, ¿sí? Hay diferentes estructuras de esas células, pero principalmente ellas tienen un soma, que es lo que pueden observar acá, ¿sí? Y tiene ciertas prolongaciones, que es lo que ustedes observan en este momento, fuera del soma. El soma es lo que está ubicado aquí.
Incluso algunas neuronas pueden llegar a tener un tamaño en las prolongaciones, pueden llegar a tener un tamaño de 1 metro de longitud, ¿sí? Por eso, en el caso de nuestros nervios, van a estar unidos incluso hasta la parte más lejana de nuestro cuerpo, ¿sí? Los dedos de nuestros pies. Fíjense acá, ya vamos a darle entonces nombre a esas prolongaciones. Fíjense lo siguiente, si tenemos acá el soma, lo que sale directamente del soma va a ser las dendritas, ¿sí? Son estas prolongaciones que está acá. Una neurona puede tener muchas dendritas, pero solamente va a tener una prolongación como esta, que es el axón. Entonces tenemos la neurona, las dendritas y tenemos el axón. Ya vamos a ver cuál es la función de cada uno de ellos. Las dendritas son prolongaciones que van a salir del soma y ellas tienen la capacidad de transportar esos mensajes que están entrando a la neurona. Entonces, las dendritas son las que reciben la información, mientras que por el axón van a salir estos impulsos nerviosos hacia hacia otras neuronas. Y en los axones, al final, se van a conseguir las terminaciones axónicas, que estas terminaciones va a hacer posible que se transmitan los neurotransmisores o se transporten los neurotransmisores. Fíjense, en este espacio que está acá, esto es un espacio interneuronal, las neuronas no se tocan entre sí, sin embargo, esos neurotransmisores son liberadas de una para llevar la información a otra, ¿sí? Por medio de un espacio. Ahora, ¿cuál es la importancia de las vainas de mielina que lo habíamos mencionado anteriormente? Bueno, esto es un material graso blanquecino que va a cubrir principalmente los axones de las neuronas y la importancia que tienen ellas es que los axones puedan transmitir el impulso eléctrico de una parte a otra. Y ahora, ¿qué ocurre si esas vainas de mielina se dañan? Bueno, hay enfermedades bastante graves que ocurren cuando esto pasa, como por ejemplo el Alzheimer. ¿M? Una de las cosas del Alzheimer, una de las causas, es que las vainas de mielina se endurecen, se deterioran y las neuronas no pueden entonces transmitir los impulsos eléctricos de una parte a otra. Por eso entonces es la importancia de que se formen estas vainas de mielina. Y como ya vimos anteriormente, esas vainas de mielina van a estar formando las células de soporte del sistema nervioso. Entonces, para la semana que viene les dejo esta actividad. Fíjense lo siguiente. Es una actividad donde ustedes van a responder estas dos preguntas únicamente. Les dejo aquí un libro de referencia donde ustedes pueden también leer más información al respecto. Y la pregunta es, uno, ¿cuáles son las diferencias estructurales y funcionales del sistema nervioso central y el periférico? Y por otra parte, les pregunto lo siguiente. Aunque las neuronas transmiten los impulsos nerviosos, ¿por qué son importantes las funciones que cumplen las células de soporte? Entonces, eso es para hacer una diferencia entre estas dos, tanto las neuronas como las otras de soporte, que son las que hemos mencionado hoy, y cómo esas, aunque no transmiten el impulso eléctrico, pero sí son muy importantes en la función que va a cumplir el sistema nervioso. Entonces, eso ustedes me lo van a entregar a modo de resumen al correo electrónico que tienen mío, máximo 2 carillas, ahí le aparece la fuente Arial 12, interlineado 1.5. Y siempre, por favor, identificado con su nombre, apellido, la carrera y turno. Bueno, entonces, ¿qué vimos hasta acá? Hacemos un pequeño repaso. Sistema nervioso, vimos la función,
las aferencias sensitivas, integración y eferencia motora. Vimos la clasificación en sistema nervioso central y periférico. Vimos además la clasificación funcional, es decir, cuándo ocurre una aferencia y cuándo ocurre una eferencia. Son dos cosas distintas. Y empezamos a ver lo que era el tejido nervioso. Empezamos con las células de soporte del sistema nervioso central, como astrocitos, microglía, ependimocitos, oligodendrocitos. Luego las células de soporte del sistema nervioso periférico, que son las células de Schwann y las células satélite. Luego vimos la importancia de la neurona, cómo está estructurada, qué función tiene cada una de las partes de la neurona y qué importancia tiene las vainas de mielina. Hasta acá entonces dejamos esta información. Esto yo voy a detener la grabación y esto es lo que va a estar disponible en YouTube.